Muy buenos días, bienvenidos a estas cápsulas realizadas por la Red Temática de Conducta Saludable con Deporte de Calidad, REDECA. La vez pasada tuvimos vía YouTube la conferencia del doctor Hernández Mendo, que ya está disponible en lo que es el canal de REDECA, que ahorita les voy a mostrar. En esta ocasión, el día de hoy, tenemos la videoconferencia del doctor Pedro Reinaga Estrada con el tema técnicas de atención, concentración en la preparación psicológica del deportista. Los invito a observar el contenido de nuestro canal de REDECA, en donde aquí vamos a ir agregando las cápsulas que vamos transmitiendo, ya sea en YouTube o en este caso, que nos tocó ahorita, lo que es en Webex. Empezamos entonces. Aquí tenemos la cápsula del doctor Pedro Reinaga, a quien le cedo lo que es el control para exponer su videoconferencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Red de Deporte de Calidad, REDECA, y a los que nos escuchan. Bienvenidos a este canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Webex. Y vamos a empezar señalando la importancia de las técnicas de atención y concentración en atletas de alto rendimiento. Es importante este tema, por lo general, para los deportistas, porque es común que el deportista con altas dosis de estrés, con altas presiones, no solo en el entrenamiento, sino sobre todo en la competencia, no solo del rival, sino también del entrenador, sobre todo si es en deportes olímpicos. Bueno, pues la gran responsabilidad que tienen ante las demandas nacionales o internacionales, pues son elementos que desconcentran de alguna manera, y el deportista puede desatender los focos más importantes de su desempeño deportivo. Por eso es este tema, espero que les resulte de interés, y sobre todo que sean elementos prácticos que ustedes puedan utilizar en su vida cotidiana como deportistas, e incluso también en su vida cotidiana, si no son deportistas de alto rendimiento, si no practican alguna actividad física, pues yo creo que también les puede bien servir esto. Por parte de la Universidad de Guadalajara, del Laboratorio de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor en ciencias, Pedro Reinaga Estrada, y los datos de ubicación del laboratorio en Guadalajara, Jalisco, se encuentran en la parte inferior de la presentación. Lo que hacemos en el primer momento con los deportistas, o en su caso con los entrenadores también, pues es plantear un pequeño examen diagnóstico. Obviamente se anota el nombre o los nombres de las personas que están interesadas en el trabajo, que tienen alguna necesidad de atención o concentración en su deporte, o han tenido o han vivido alguna situación de alto estrés y que les impide pues atender y concentrarse en el deporte. Posteriormente, pues se les pregunta, por ejemplo, algunas preguntas clave: qué cosas le distraen, cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos, las emociones que van ligadas a esa distracción, a esa desatención, a esa desconcentración. Y bueno, también tentativamente se les plantean algunos elementos de solución que para saber si él en efecto puede visualizar si hay alguna solución, o si no puede visualizar, es decir, si tiene conciencia o no tiene conciencia de las estrategias de resolución de su problemática. Y bueno, ahí registramos sus respuestas y trazamos un plan de intervención, que es la última columna de la lámina que estamos presentando.
Y ahí ya, bueno, a partir de la experiencia del psicólogo de la actividad física y el deporte, es como se va definiendo, ya sea para resolver alguna situación en un macrociclo, en un microciclo, en un mesociclo, o para resolver alguna situación particular o específica de algún deportista. Esta tablita, esta tabla, nos permite, pues, tener un diagnóstico cercano al problema que pueda tener el deportista. De acuerdo a algunos elementos teóricos al respecto de la atención y concentración, hay un cuadro que nos explica precisamente la atención cuando es externa, cuando es interna, cuando es amplia, cuando es estrecha. ¿A qué nos referimos con este cuadrante, como también se le llama? En primer lugar, la primera dimensión de este cuadrante, pues es la dimensión externa amplia. Doctor, sí. Si nos puede compartir su pantalla, por favor, de las diapositivas. ¿No la he compartido? No, discúlpeme, no. Ah, disculpa, no, discúlpenme ustedes. Están preguntando aquí los participantes. Pensé que ya la había, como tú ibas a tener el control, pensé que ya estaba compartida. ¿Ya está compartida ahora sí? Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor. Disculpen. Yo ya casi termino y pido una disculpa. Bien, entonces ahora sí se ve, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Entonces, estos son los datos que había presentado en principio de un servidor. Esta es la tabla que les platicaba y que, bueno, ahora sí se puede visualizar. Aquí tenemos precisamente el cuadrante del que hablábamos, empezando a explicar la atención externa amplia. Es precisamente la que nos permite, debido a que estamos al tanto de todo, nos permite predecir situaciones complejas. Es decir, si yo estoy corriendo, si soy un corredor, no solamente observo a mis competidores, sino también la pista, si está lloviendo o no, si está nublado, qué hay a la distancia, si hay algún obstáculo, a qué distancia está el obstáculo, etcétera. Esta dimensión externa amplia me permite, pues, comprender la totalidad del ambiente, ¿sí? De manera general. Ahora, la atención externa estrecha no es otra cosa más que la concentración, precisamente, cuando nos concentramos en algo externo. Es una reacción a una exigencia específica que requiere atención reducida y focalizada. Como les comentaba, no estamos hablando más que de otra cosa que la concentración. Cuando focalizamos nuestra atención, es decir, por eso es concentración, porque la concentramos nuestra atención. Por ejemplo, si estamos frente a un rival, bueno, tenemos que buscar, en ese sentido externo, tenemos que buscar, por ejemplo, los puntos débiles del contrincante, es decir, cuál es el espacio en donde tengo que golpear o donde tengo que atacar a mi contrincante, ¿sí? Entonces, esa es la atención externa estrecha. La atención interna amplia es las vivencias emocionales y sentimentales y, por supuesto, los pensamientos que una persona tiene, en este caso el deportista. Y como su nombre lo dice, bueno, se analiza el estado propio y las sensaciones propias, como ya dije, también los pensamientos. Entonces, esto es muy útil en el caso del deportista antes de tomar decisiones importantes para cualquier aprendizaje. Nuevamente, por ejemplo, si me enfrento a un contrincante y digo, híjole, está muy fuerte, es muy veloz, es muy rápido, está muy grandote, ¿no? En el caso de deportes de combate, pues tengo que valorar este pensamiento o este sentimiento o esta emoción.
Es decir, tengo miedo, estoy tranquilo y sobre todo cómo puedo combatir o manejar cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, en el caso del deporte de combate, si digo, ay, está muy grandote, bueno, puedo, y eso me genera miedo, puedo decir, no, pues de cualquier manera tengo las habilidades para derrocarlo, para ganarle, decimos nosotros, ¿no? También a él, así por más grandote que esté, también le entran los golpes. Esta es la manera en que uno maneja cualquier situación, cualquier pensamiento o cualquier emoción que uno vive en sentido interno y amplio. Ahora, en el cuadrante interno estrecho es importante precisamente para lo que comentaba, el concentrarse en algo específico, no en lo general, no nada más en sentirme bien para saber que voy a derrotar al adversario, sino en algo muy específico. Insisto, cuando uno focaliza la atención, no es otra cosa más que la concentración. Y entonces uno se concentra en algo específico que requiere. Vamos a avanzar en la siguiente lámina, que por cierto se trabó. Se trabó la imagen. Ya. Bien, mostramos otra tabla que también es muy útil, precisamente para manejar estos cuadrantes. Ahí observamos el deporte, cualquiera que sea. Ahí, como podemos observar, el tipo de deporte, pues está natación, motociclismo, voleibol, judo, y bueno, ustedes pueden registrar alguno o algunos ejemplos, ¿sí? El que ustedes naturalmente practiquen, ahí lo pueden registrar. Y bueno, vamos precisamente a explicar estos ejemplos en la tensión interna estrecha. Ahí observamos, en el caso de la natación, bueno, que algo importante puede ser estirar los dedos en la brazada. Y la tensión interna amplia es esa sensación positiva que tenemos que mantener durante el juego o la competición. Es decir, esta atención interna amplia debe de ser permanente en todos los deportes. Es decir, debemos sentirnos bien. Cuando empezamos a ponernos nerviosos, que era lo que les platicaba, en un deporte, sea de combate o cualquier otro, empezamos a desconcentrarnos, empezamos a evadir o a negar nuestros obstáculos que estamos viviendo, nuestros problemas. Entonces, ante eso tenemos que sentirnos bien, tenemos que lograr, esto es el trabajo de la preparación psicológica, ya sea con el manejo de pensamientos, con el manejo de emociones o con el manejo de sentimientos. Tenemos que sentirnos bien, tenemos que mantener esta sensación positiva, decimos nosotros. Bien, en el caso de la atención externa, también, pero estrecha, en el caso de la natación, por ejemplo, para el inicio del silbatazo, para empezar a nadar, bueno, tenemos que esperar y apreciar, en este caso, el silbato que va a marcar la salida de la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar nuestro medio auditivo atento al silbatazo, es decir, algunos voltean a ver al que silba, ¿verdad? Al árbitro que da el silbatazo. Entonces, esto nos distrae del canal que debemos de aprovechar, en este caso el canal auditivo. Es decir, dejamos al oído que oiga el silbatazo, ¿verdad? No tenemos por qué ver cuando el árbitro en este sentido da el silbatazo con la boca, no es necesario verlo, con que lo escuchemos es suficiente. Y si no lo hacemos así, pues vamos a perder un tiempo importante, ¿verdad? Que seguramente nos ha pasado, y en el caso de la natación y otras pruebas, pues una salida en falso, pues puede ser suficiente, uno, para amonestar o para castigar o para excluir al deportista, ¿verdad? Una salida en falso. Entonces, por eso es importante
estar atento con el canal respectivo, en este caso el auditivo. Y terminamos para el caso de la atención externa amplia. Por ejemplo, lo que les comentaba es que se observa todo, ¿verdad? En este caso, toda la piscina, los espectadores, los competidores, es decir, no tengo que estar viéndolos, los veo y recuerdo cómo están, dónde están, cuál es el más, el que tiene mayor rendimiento, el que puede ser mi adversario más importante, etcétera, pero sin necesidad de estar volteando con todo, a todo esto, ¿no? Los ubico, sé si es importante para mi desempeño, pues los tomo en cuenta y si no, pues los paso a un segundo término o los anulo mentalmente. Bien, en el caso del motociclismo, por ejemplo, también no quiero ser demasiado detallado porque sobre todo por la experiencia práctica que quiero comentarles, esta diapositiva la pueden retomar y ver por estos ejemplos, ¿no? Su caso específico también es importante que hagan este ejercicio para que determinen cada elemento de la atención o de la concentración que observamos en la diapositiva. Vamos a avanzar y naturalmente esta diapositiva pues queda para que ustedes puedan replicar o puedan observarlo con detalle cuantas veces lo necesiten. Entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ahorita que quiera. Bueno, mientras avanzamos, quiero señalarles que lo importante de todo esto, y a eso vamos a continuar, son las estrategias que se pueden tomar para manejar estas situaciones de atención y concentración. Curiosamente, creo que se trabó esta diapositiva, esta presentación. Ya. Ahí está. Ya está. Entonces, observamos los elementos deportivos de la atención y concentración, como les comentaba, tenemos que concentrarnos, lo más importante es uno, en este caso el deportista, y la tarea que está realizando, es decir, la actividad físico o deportiva. En segundo lugar, pues está ciertamente el entorno, en este caso el adversario, en su caso el público, la prensa, etcétera, pero eso es en segundo término. El tercer círculo es lo que debe ser y lo que es decir, en el caso de los deportistas, cuando uno está compitiendo, puede decir, es que no estoy rindiendo lo que tenía, ¿no? Lo que tenía que ser. Yo me sentía muy fuerte y ahorita ya no tengo la velocidad o la fuerza que yo esperaba. Entonces, ese es un conflicto que está en tercer lugar, ¿no? Luego, el rendimiento global, lo que les comentaba también, bueno, me siento bien, me siento mal, y las consecuencias de esto, y voy a perder o voy a ganar, ¿verdad? En ese sentido también está el sentido de la actuación. Si voy a ganar, voy a perder, voy a quedar en segundo, voy a quedar en tercer lugar. Bien, todos esos aspectos son en los que comúnmente pensamos, pero, insisto, el eje central, lo más importante tiene que ser yo y lo que estoy haciendo, ¿sí? Y naturalmente que tengo que tomar en cuenta los aspectos externos, como ya los vimos, ¿no? El entorno, el adversario, el público, etcétera, pero en su justa dimensión. No tiene que ganarme, no tiene que dominarme, no tiene que controlarme esa situación, sino yo soy el que tiene que controlar a todos esos aspectos. De tal manera que si voy a ganar o voy a perder, bueno, eso es posterior. Lo importante es tener claro lo que yo voy a hacer, ¿sí? Lo que yo voy a desempeñar o a desarrollar, y en lo que tengo control, se supone, porque he entrenado, porque me he preparado, pues es la competencia. Entonces vamos a ver algunas técnicas que nos ayudan a controlar esta situación cuando no ocurre así. Idealmente,
ya lo habíamos dicho, idealmente pues lo importante es concentrarse en uno mismo, ¿verdad? Y en lo que uno está haciendo, en sentirse a gusto, en tener una mente positiva en lo que uno está haciendo, pero no siempre pasa eso. A veces el rival es superior a uno y bueno, lo desconcentra, lo pone nervioso a uno y tenemos que recuperar, tenemos que controlar esa atención para que aquel golpe que nos dio pues no nos venza, no sea suficiente para vencernos, o aquella velocidad que está tomando el adversario no sea suficiente para que nos venza, ¿verdad? Sino tenemos que dosificar nuestro esfuerzo, etcétera, para poder vencer finalmente al adversario o adversarios. Bien, la primera técnica de atención, de control de la atención es, si ustedes están pensando en muchas cosas, por ejemplo, ay, que el público, que mi mamá, que mi novia, que está en el público, o que el adversario es mucho mejor que yo, que voy a perder, que me va a ganar. Bueno, eso desafortunadamente también implica un gasto de energía, ¿sí? Es decir, nuestro esfuerzo se desvanece, se dispersa. Entonces, uno tiene que concentrar la energía en lo que uno tiene que realizar. Por ejemplo, en el caso del deporte de combate, bueno, ¿dónde son los puntos débiles del adversario? ¿Cuáles son mis mejores golpes y dónde los debo dar? ¿Cómo los debo dar? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué intensidad para no cansarme o para noquear al adversario, para ganarlo de un solo golpe? Entonces, todo eso uno tiene que dosificar y tiene que estar atento en qué momento, cuándo y con qué intensidad debe de realizar este movimiento. Decimos que realmente la atención, la concentración es como una lupa. Entonces, donde la pongamos y obviamente llegue el sol, es ahí donde va a rendir sus frutos, ¿sí? Donde uno va a ver más claramente o donde, como la lupa, en efecto, cuando uno lo pone en un papel, pues puede hasta quemarlo, ¿verdad? Igual, nuestros esfuerzos pueden lograr ese producto que estamos deseando, por ejemplo, vencer al adversario, con esa concentración de fuerza, con esa concentración de velocidad, con ese movimiento, con ese golpe. Es como vamos a lograrlo. Entonces, esta es una técnica importante, es una recomendación que podemos hacerles cuando a ustedes les parezca que están desconcentrados, cuando a ustedes les parezca que están pensando en otras cosas, ¿sí? Vamos a continuar precisamente con la siguiente diapositiva, con una recomendación de enfocar sus objetivos, es decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Hasta dónde quieren lograr? Si es nada más competir, por ejemplo, en una carrera y decir, bueno, lo que quiero es, no tengo la condición suficiente para llegar en primer lugar, pero quiero sí llegar al maratón, terminar y concluir esta prueba. Y bueno, eso es importante, que ustedes enfoquen sus objetivos de manera realista, ¿sí? Para lograrlos, ya lo dijimos que es una lupa, su mente, sus procesos psicológicos son como una lupa y hacia donde los dirijan, hacia allí van a dar, ¿sí? Entonces, enfoquen y tengan claros sus objetivos para finalmente lograr el cometido que están planteando. En segundo lugar, otra técnica también muy utilizada, les platico el caso de un niño que jugaba handball y que bueno, era un caso que les platico curioso porque bueno, era el más chico de su equipo y bueno, como era el más chico, pues los demás compañeros casi no le pasaban el balón. Y cuando se la pasaban, aquí viene lo interesante, pues estaba distraído. Estaba viendo en el piso las hormiguitas, las piedritas de la cancha, y naturalmente, pues que esto lo distraía, ¿verdad? Cuando le iban a mandar el balón, pues él estaba distraído y con mayor razón ya no le pasaban el balón. Entonces, cuando se trate de eso, es importante que ustedes se aíslen, que se concentren de todo problema para que se puedan aislar de esto, ¿no? Una
obviamente que esto es conociendo a las personas, en este caso al niño, se le pregunta ese cuadro que al principio, si recuerdan, expusimos, el primer cuadrito que decía qué puedes hacer para protegerte de esas distracciones. Y bueno, a él le decíamos, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál crees que es la mejor manera para que no te pierdas la concentración y estés siempre atento al balón y atento a tus compañeros? Dice, no, pues a mí me gusta ver la televisión, entonces voy a hacer de cuenta que estoy viendo la televisión en el partido que estoy jugando. Y eso le sirvió muy bien para, en efecto, pensando que era la televisión que estaba viendo en el partido, pues ya no le permitía distraerse, ya no estaba viendo hormiguitas y piedritas en la cancha, sino ya realmente estaba dando seguimiento al balón y a sus compañeros. Y de esa manera, bueno, aumentó su rendimiento. Entonces, esto va a depender de cada quien y de la persona y del deporte. Por ejemplo, hay cuando algún deportista se siente presionado por el público, pues puede pensar que está en una burbuja de plástico, que está en una burbuja transparente, y que no escucha al público. Y esto le permite concentrarse en lo que debe. Es decir, si es fútbol, pues en el fútbol, si es handball, en el handball, etcétera, ¿sí? Esto es importante. O por ejemplo, un corredor visualiza un tubo donde puede correr, ¿verdad? Y no piensa y no ve el público, no ve los demás adversarios, etcétera, sino solamente su carril como si fuera un tubo, ¿sí? Y esto, bueno, pues le permite concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Entonces, esta es otra técnica importante, el encerrarse como en una burbuja. Les platico otra experiencia. Yo corrí sin estar completamente preparado, por ejemplo, para una prueba de 10 kilómetros, pero dije, bueno, no me interesa llegar en los primeros lugares, lo que les comentaba, mi condición física me da para concluir la prueba, aunque no llegue en los primeros lugares. Entonces, como no estaba suficientemente preparado, pues uno empieza a cansarse, ¿verdad? Y entonces, ante el cansancio, ante el dolor de cierta actividad física, obviamente manteniendo un estado saludable de manera consciente, es decir, sin arriesgar la vida, uno tiene que ser consciente de cuáles son sus capacidades y sus limitaciones, y en ese sentido, cuando ese dolor es tolerable, cuando ustedes saben que ese cansancio, bueno, pueden continuar sin poner en riesgo su vida, bueno, pueden distraerse. En este caso que les comento, bueno, yo iba corriendo bueno, sintiendo el cansancio, pero para no sentir el cansancio, como era un lugar nuevo, desconocido, en otro país, bueno, yo iba disfrutando el ambiente, es decir, mira, iba conociendo, digámoslo, iba conociendo ese lugar que no conocía y admirándolo. Ay, mira, me gusta el río que está allí, los árboles, qué bonitos, la ciudad, etcétera. De esa manera, bueno, yo ya no me sentía cansado, ¿sí? Y evadía el cansancio. Entonces, esa es una técnica también recomendable para cuando ocurra esto, cualquiera de estos elementos adversos o estas sensaciones de malestar. También algo importante y en el mismo tono que veníamos comentando, si las emociones como deportistas nos distraen, bueno, pues es importante relajarnos, lo que les comentaba, ¿verdad? Si me siento muy cansado, estoy muy cansado y ya no quiero seguir, bueno, pues ahí es importante también combatir estas emociones que nos distraen del punto central, es decir, en este caso llegar a la meta, y bueno, pues relájate, ¿verdad? Disfruta el ambiente, disfruta el lugar que no conoces, etcétera. En el caso de deportes también de alto rendimiento y, por ejemplo, alguna lesión, pues también puede ser, insisto, que no ponga en riesgo su vida y que pueda permitirles seguir combatiendo, seguir en el deporte, seguir en la competencia,
bueno, pues buscar estrategias que les relajen, ¿verdad? Que les distraigan de ese contexto de malestar. También otra técnica importante es ejercitar, ensayar lo que aprenden, utilizando actividades de todo nuestro cerebro, de toda nuestra mente, por ejemplo, escuchando música, aunque sea, les comparto algo importante, aunque sea mentalmente alguna música que nos gusta, por ejemplo, en el combate, estamos peleando y vemos difícil la pelea, entonces no nos podemos concentrar, nos distraemos porque el rival es fuerte o rápido, etcétera, y entonces podemos mentalmente repetir una música, ¿sí? Y eso pues nos puede ayudar para dar ritmo a nuestro combate o darnos fuerza a nosotros mismos para poder utilizar, insisto, toda nuestra potencialidad. Y bueno, eso aplica a cualquier deporte y depende también de ustedes, es decir, de la persona va a depender las estrategias que utilicen para ensayar o para ejercitar aquellas habilidades que es necesario que aprendan, ¿sí? Y es importante, bueno, por ejemplo, si yo soy fuerte con la mano derecha, pues también fortalecer la mano izquierda. Si yo soy fuerte con mi pie izquierdo y soy rápido, bueno, pues tratar de incentivar los movimientos también rápidos de mi lado izquierdo. Es decir, dar fuerza y dar alto desarrollo a mi trabajo deportivo. También es importante, como una recomendación, el visualizar esas partes que son importantes en el desempeño deportivo. Lo que les comentaba, mi pierna, mi brazo, el giro, el movimiento de cadera, en el caso de deporte de combate, o en el caso del atletismo, bueno, pues la zancada, con qué tengo que caer, si con la punta, el talón, etcétera. O sea, esas partes tenemos que visualizarlas para desarrollar adecuadamente el movimiento. En el caso de la natación ya lo decíamos, por ejemplo, la brazada, tengo que estirar los dedos, cómo tiene que entrar en el agua, cómo tiene que salir para evitar el rozamiento del agua, etcétera. Estos son estrategias importantes que uno utiliza. También es importante el imaginar el movimiento, ya lo decíamos. A veces no nos sale alguna habilidad que tenemos, pero no nos sale a la primera y necesitamos desarrollarla. Bueno, yo les recomiendo que primero la visualicen, la imaginen mentalmente. Por ejemplo, si van a encestar en básquetbol, ¿verdad? Bueno, cierren sus ojos, imaginen cómo la avientan, cómo lanzan el balón, el peso, la textura, etcétera, y cómo entra a la canasta antes que tirar el balón. Entonces, ya una vez que lo hacen, van a descubrir que es muy fácil y que de hecho en un gran porcentaje mejora en este caso del básquetbol, su encestamiento. Es decir, logran encestar el balón de manera mucho más fácil a que si solamente lo avientan y no imaginan el movimiento. Muy bien, pues estamos en tiempo. Agradezco mucho su atención. El Laboratorio de Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Guadalajara les agradece su atención, su permanencia y su participación. Y bueno, pues esto sería todo con el fin de que haya sido útil, de que haya sido provechoso. Y cualquier duda, con mucho gusto estamos a sus órdenes para que por favor pues se conecten por los medios que ya al principio se los presenté y que ahí siguen estando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos o iniciamos con la sesión de preguntas. Tenemos varios asistentes, por lo tanto estamos muy contentos de la asistencia de los participantes a esta segunda cápsula. Si alguno de ustedes quisiera alguna pregunta, ahorita que está el doctor todavía aquí en línea, podemos abrir nuestro micrófono y hacer nuestra pregunta. Si no, pues entonces agradecemos su interés en esta videoconferencia dirigida por el experto en el tema, el doctor Pedro Reinaga Estrada, a quien le agradecemos bastante. Los esperamos en nuestra próxima cápsula, donde tendremos a la maestra Rosana Cuevas de la UADY
Y pues les recuerdo suscribirse y observar en nuestro canal de YouTube las cápsulas que vamos presentando cada vez. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a Rebeca por todo el apoyo y hacer posible estos valiosos espacios para difundir la psicología del deporte. Saludos, muchísimas gracias. Y aquí les presento lo que es el canal de YouTube. Ahí va a estar lo que es la cápsula recién realizada con el doctor Reinaga. Y pues aquí están las dos cápsulas que tenemos hasta este momento. Muchísimas gracias. Abrazos fuertes. Adiós. Hasta luego. Los asistentes o participantes podemos ir abandonando lo que es la sesión, por favor. Voy a detener lo que es la grabación.